Por favor, si os parece, nos vamos sentando ya para no demorar mucho el comienzo. Y damos paso ya al siguiente panel, el de digitalización, que creo que va a resultar especialmente atractivo para todos. Como decía nuestro magistrado, no es de los temas clásicos, pero sí que de los temas modernos que gustan especialmente. Bueno, le pediría por favor a los miembros del panel si pueden subir. Están todavía en el café. Bueno, presentará y moderará José Luis Alcaraz y entonces yo no voy a decir nada ya, sino que por favor ya vayan subiendo. Susana también, vaya subiendo. Atletas al escenario. Simplemente pediros, igual que he hecho con los restantes ponentes que ha habido, que por favor intentemos respetar un poco los tiempos, porque el programa ya veis que está muy apretado. José Luis, como moderador, respete los tiempos de los participantes y en cuanto suban, comenzamos. Pues aquí o allí, como tú quieras. Está online. Bueno. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, buenos días. Proseguimos con la 13ª Jornada Nacional de Defensa de la Competencia en esta interesante mesa de Economía Digital y Defensa de la Competencia. En primer lugar, quiero agradecer a la organización y al Gobierno de Aragón y concretamente al presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, mi querido Ángel Luis Monge, por contar conmigo en estas jornadas que se pensaban en el 2019, que se tenían que haber hecho en el 2020 y que hoy tenemos la suerte de disfrutar aquí. Y tenemos la suerte porque estamos aquí, estamos vivos y parece que es un pequeño detalle que siempre en la vida diaria, en la rutina, no pensamos, pero creo que es un gran detalle en el tiempo de pandemia y en el tiempo que nos ha tocado vivir tan inseguro con el tema del COVID. También quería dar gracias a los conferenciantes de esta mesa, a Joaquín, a Susana y a Antonio, por intervenir aquí presencialmente. Finalmente, Antonio Robles no ha podido venir por prudencia además que alabo, porque ha tenido un leve contacto con un positivo y, desde luego, lo que hay que tener en estos momentos es prudencia, por lo tanto, le honra que no haya venido, estará con nosotros, obviamente, telemáticamente. También tengo que expresar que estoy doblemente contento por veros a todos, por disfrutar de la pequeña familia de competencia española, como digo yo, a la que tanto admiro y de la que tanto puedo aprender cada vez que me reúno. Pues bien, los temas que aquí vamos a exponer son apasionantes y están de rabiante actualidad, pues la economía digital supone un nuevo reto a las autoridades de competencia. Como sabemos, las plataformas digitales ofrecen muchas ventajas y muchas facilidades a los usuarios, pero también van adquiriendo un control considerable de los datos y las preferencias de los consumidores, que les confiere un especial poder de mercado y están planteando no solo problemas de competencia, sino también una preocupación veraz de las autoridades, tanto públicas como de la competencia, en cuanto a la protección de los consumidores y de la privacidad. Como vamos a ver en esta interesante mesa, existen varios medios para proteger y promover la competencia en la economía digital, el control ex post o el control ex ante, lo veremos, y
debemos saber que ya muchos países, muchas organizaciones internacionales están preocupadas por estos problemas y están dando soluciones al tema de la era digital, del poder de mercado, de la protección del consumidor y la defensa de la competencia. Porque, como ya sabemos, las autoridades de competencia y la defensa de la competencia es una moneda con doble cara, en la que, por un lado, protegemos al mercado, pero también protegemos a los usuarios y consumidores, es decir, a los intereses difusos de los usuarios y consumidores. Pues estos temas preocupan a organizaciones internacionales, como hemos visto en la 8ª conferencia de la ONU sobre competencia y protección al consumidor, en la que tuve oportunidad de participar, celebrada el año pasado en octubre, en la que pudimos debatir sobre el necesario fortalecimiento de la protección del consumidor y la competencia en la economía digital. Asimismo, también veremos en esta mesa cómo a la Unión Europea le preocupa mucho el tema de la era digital y la competencia. No en vano, el año pasado, en diciembre, la Comisión Europea adoptó 2 posibles propuestas legislativas que también veremos que los conferenciantes nos darán su opinión, como sabemos, la DMA y la DSA sobre los mercados y los servicios digitales en la Unión Europea. Pues bien, no me quiero extender más y sobre estos interesantes asuntos podremos debatir hoy a la luz de los expertos que me acompañan. Intervenciones, además, que han sido muy bien señaladas y muy bien distinguidas por los organizadores de esta jornada. No me voy a parar mucho en los vastos currículum de los expertos que me acompañan por razón del tiempo, y sí diré que, en primer lugar, intervendrá don Joaquín López Apallés, que es el director de promoción de la CNMC, que nos ilustrará sobre los nuevos retos de las autoridades de competencia en la era digital y también nos hablará sobre el estudio de publicidad online que recientemente ha hecho la CNMC y el estado de la DMA. Posteriormente contaremos con la voz experta de Antonio Robles Martín Laborda, que aunque no nos acompaña aquí físicamente, como digo, por prudencia, y alabo la prudencia en estos momentos tan complicados, es profesor de la Carlos III, que nos disertará sobre la inteligencia artificial y el derecho de competencia, explicando cómo es posible la colusión mediante algoritmos y la personalización de precios. Y finalmente, tengo el gusto también de tener a mi siniestra, no menos importante, pues contaremos con la autorizada opinión e intervención de Susana Grau Arnau, de la Autoridad de Competencia de Cataluña, que nos hablará sobre las características del mercado digital y la necesidad de la regulación ex ante mediante, por ejemplo, la DMA. Pues muchísimas gracias tanto a Joaquín como a Susana por estar aquí, a Antonio también, y tenéis 10-15 minutos para luego dar paso a un pequeño debate. Querido Joaquín, cuando tú quieras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. José Luis, habíamos pensado hacerlo desde... Hemos coludido previamente Susana y yo, hemos pensado hacerlo sentados, entonces me perdonáis porque me voy a levantar para coger el pasador de diapositivas y me vuelvo a mi sitio. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por la presentación. Para mí es un lujo, un honor compartir mesa de discusión y debate con vosotros tres, y desde luego es un placer inmenso, un honor, una satisfacción estar aquí. Yo soy zaragozano, esta es mi tierra, he estudiado en esta facultad. Comparto plantel en las jornadas con personas que han sido profesores míos a los que guardo muchísimo respeto y muchísima admiración, y no puedo estar más contento. Y desde luego, bueno, pues es un orgullo también ver con todos los colegas lo bonita que está Zaragoza y la calidad que tenemos y lo bien organizado que está el acto. Bueno, yo quería... he preparado una presentación, el plan, lo que les quería contar hoy, les quería hablar de los retos de la digitalización, cómo está el debate. Yo creo que mi intervención, desde luego, es muy complementaria con la de Antonio y con la de Susana, pero creo que sobre todo va a engarzar muy bien con el debate que nos va a plantear Susana, que va más a la situación en concreto de la regla de la ley que se está negociando actualmente en la Comisión Europea. Nosotros, yo creo que estamos aportando en el debate nuestro pequeño granito de arena, y creo que una de las formas en las que mejor podemos aportar este granito de arena es a través de nuestras
funciones de promoción de la competencia. En la CNMC acabamos de elaborar un estudio que ha sido, como les comentaré con más detalle, resultado de una investigación muy dilatada, muy intensa, en el cual acabamos de identificar lo que entendemos que son los retos de la competencia en el sector de la publicidad online, que es uno de los sectores obviamente más importantes. Pero este estudio en el que me voy a centrar en parte de mi presentación es el resultado de un esfuerzo que venimos abordando en los últimos años por entender qué es lo que está pasando y qué nos debe preocupar en el ámbito de la competencia el sector de la publicidad online. Conocerán todos ustedes que ya desde el año 2014-2015 venimos trabajando en la CNMC, además como una de las autoridades de competencia pioneras de todo el mundo, desde luego no las únicas. En ACO yo creo que también por fechas muy similares vienen trabajando en este sector y yo creo que podemos hacer gala de que en España somos pioneros en estudiar los retos que plantea para la competencia la digitalización de nuestras economías. Nosotros empezamos estudiando la economía colaborativa, recordarán todos ustedes, en el año 2014, 2015, y luego hemos estudiado cómo esto se ha concretado en diferentes sectores, sectores como el alojamiento turístico, sectores como la movilidad urbana o sectores como el sector financiero. Recordarán ustedes que en el año 2018 aprobamos un estudio sobre FinTech, los retos de la digitalización en el sector financiero y cómo deberíamos abordarlo. Bueno, hecha este prolegómeno, sí me gustaría destacar que hemos sido, creo que, como decía, podemos hacer gala en España de que hemos sido pioneros, pero desde luego no hemos sido los únicos. El debate sobre los retos de la digitalización de nuestras economías es un debate hoy no clásico, porque esto es muy reciente, pero al mismo tiempo es un debate abrumador. Prácticamente en todos los foros de competencia es obligado actualmente introducir una referencia, que es lo que está pasando en el mundo online. Recientemente, siempre nos gusta citar algún hito. Hay 3 informes en todo el mundo que dan prueba de la intensidad de los debates. Los muy conocidos informes Furman en Reino Unido, Stigler en Estados Unidos, el informe de los 3 expertos liderado por Jacques Hemer en la Unión Europea. Informes que ponen de relieve que en el mundo digital nos enfrentamos a retos estructurales muy importantes y retos estructurales además para los cuales quizás las reglas que tenemos pues no estaban diseñadas para tener la suficiente efectividad para abordarlos de una manera satisfactoria. ¿Cuáles son estos retos? Y aquí vamos más al análisis de la estructura económica de los mercados digitales. Bueno, los mercados digitales plantean algunas características que más o menos son comunes a todos ellos y que no son nuevas cada una de ellas, pero sí son nuevas en el sentido de que aparezcan todas a la vez y todas con la intensidad con la que las observamos en los mercados digitales. Enormes economías de escala. Aumentar un usuario de una red social tiene un coste cero o infinitesimal para el operador. Aumentar un usuario de una red de distribución online como la que puede tener Amazon tiene un coste muy reducido. Y esto lo que refleja es estas enormes economías de escala que favorecen que se creen grandes operadores. En segundo lugar, enormes externalidades de red. Externalidades de red lo que significa es que cuantos más usuarios seamos por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, más valor tiene para nosotros estar presentes en esa red. Un caso puede ser el de las plataformas de alojamiento, por ejemplo, de los hoteles, Booking. Cuantos más usuarios estemos utilizando Booking, más reviews habrá de la calidad de los hoteles y más valor tiene utilizar esa red. Esa es una externalidad directa por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta sucede lo mismo y al mismo tiempo hay externalidades de red indirectas. Cuantos más oferentes haya, más valor tiene para mí. Cuantos más demandantes haya, más valor tiene para un hotel estar presente en esa red. El tercer gran rasgo son los datos. Esto, desde luego, es un antes y un después. En algunos entornos, los datos los hemos llegado a describir como
quasi essential facilities. Esto recordarán ustedes que la directiva PSD2 en materia financiera obliga a las entidades financieras, a las entidades bancarias, a proporcionar acceso a sus datos para que puedan aparecer entidades fintech que puedan ofrecer determinados servicios. Eso es, no se dice así, pero es un remedio que podríamos haber llegado a adoptar en otros, como resolución de un caso de derecho de la competencia. Y la cuestión que nos estamos encontrando y que se está planteando en la regulación es abrir de alguna manera este acceso a los datos, de manera directa o de manera indirecta. La manera directa es obligando a proporcionar acceso, la manera indirecta es impidiendo utilizarlo en beneficio propio, lo cual genera un interés comercial por venderlo a terceros, para que terceros, en igualdad de condiciones, para que terceros lo puedan explotar. La cuestión que y la última cuestión es, obviamente, la de las economías de alcance. Lo que estamos observando son grandes operadores que encuentran economías de alcance, esto tanto por el lado de los costes como por el lado de la demanda, y esto genera pues, la aparición de grandes operadores digitales que van expandiendo su rango de actividades cada vez a más mercados y más sectores de actividad. La cuestión que se plantea en los informes que mencionaba y la cuestión central del debate es: ¿son suficientes las reglas de intervención que tenemos para asegurarnos de que la economía digital, que trae unos beneficios enormes, reales y potenciales, estos beneficios lleguen a los consumidores? ¿O tenemos que hacer algo más? Y hay pues un cierto reconocimiento de que la competencia es maravillosa, pero la capacidad sancionadora no lo es todo. No le podemos pedir a las reglas de abuso de posición de dominio y a las reglas de prevención de acuerdos entre operadores que nos solucionen todos los problemas. Yo creo que esto es, hay una cierta asunción de hasta dónde podemos llegar. Aparte de esto, hay una cuestión de velocidad de intervención, hay una cuestión de, que en mercados digitales es muy trascendente, porque en mercados digitales lo que observamos es que el ritmo al que crece el poder de mercado de un operador, de los operadores, es bestial. Encontramos situaciones de el primer entrante en un mercado, el primero que desarrolla una estrategia comercial exitosa, se puede quedar fácilmente con todo el mercado, habida cuenta de las enormes economías de escala, de red, de aprendizaje, de alcance, etcétera, 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 y las ventajas de los datos. Cuestiones adicionales que pueden suceder son, hay concentraciones, esto que precisamente por esta característica de los ecosistemas, esto pueden pasar bajo el radar. En los mercados digitales hay situaciones en las cuales operadores, los mercados se están creando constantemente y no tenemos herramientas como para agarrar con los umbrales actuales todas aquellas situaciones que luego a posteriori hemos podido comprobar que pueden ser problemáticas, y lo mismo puede ocurrir. Espero que no sea un operador digital boicoteando. Apunten, tomen nota, todos ustedes. De vez en cuando hay comunicados que llegan a toda la casa. Entonces toda la casa está comunicada y suenan estas cosas. Cosa de plagas alguna vez. Muy bien. Quizás los que están online no se han dado cuenta, pero hemos tenido aquí una alocución con información relevante que nos ha hecho interrumpir brevemente el acto. Pero bueno, continúo. Decía que puede haber, aparte de situaciones de concentración que se nos hayan podido escapar y muchísimo debate sobre ello, también conductas que pueden pasar bajo el radar simplemente porque son muy difíciles de detectar. Yo creo que Antonio se va a referir a la colusión, a situaciones de inteligencia artificial y de colusión algorítmica, por ejemplo. Esto es un problema muy potente. Y finalmente me gustaría hacer una reflexión sobre que
Normalmente en competencia siempre abordamos todos los problemas desde la óptica de la eficiencia, del impacto sobre la eficiencia en los mercados. Pero son ustedes perfectamente conscientes de que actualmente hay muchos debates internacionales sobre el impacto macroeconómico, el impacto que va más allá de lo que es la eficiencia en los mercados. El título, el lema de las jornadas, yo creo que viene por ahí. No es solamente un impacto económico de eficiencia en los mercados lo que provoca la competencia. La competencia tiene una trascendencia también sobre otros bienes públicos, sociales y más transversales de lo que es la pura eficiencia en los mercados. Un ejemplo, este lunes tuvimos en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la presentación de un libro de un académico que aparece citado en mi diapositiva, que vincula los mayores niveles de concentración y menores niveles de competencia en los mercados a salarios reales más bajos y a efectos macroeconómicos que van más allá, efectos distributivos sobre la distribución de la renta que van más allá de lo que es la pura eficiencia microeconómica en los mercados. Bueno, hay algunas respuestas que se están produciendo por parte de las autoridades de competencia. La primera de todas es la defensa de la competencia, la aplicación de las normas de control de concentraciones, la aplicación de las normas de supervisión de las conductas empresariales, abusos, colusión, siempre están ahí y las autoridades de competencia yo creo que somos conscientes y cada vez utilizamos las herramientas de que disponemos mejor. Yo pongo un ejemplo. En la CNMC hemos creado hace poco, y es una de las líneas que más desarrollo tiene en los últimos años, una unidad de inteligencia económica que precisamente busca utilizar los datos y las capacidades que nos da la tecnología a favor de la detección y de la prueba de situaciones anticompetitivas. La defensa de la competencia además tiene dos beneficios fundamentales. Primero es lo que hace avanzar la ideología. La ideología me refiero a lo que nos hace avanzar en términos de entender los fenómenos que nos encontramos en los mercados y la mejor manera de abordarlos. Está a prueba de bombas, a prueba de futuro en este sentido. Y en segundo lugar tiene la virtud de ser un análisis caso a caso que permite entender en cada situación concreta los costes y los beneficios de las prácticas que se están produciendo. Junto a la defensa de la competencia tenemos la promoción de la competencia. En promoción de la competencia yo le veo dos virtudes fundamentales. Primero, tenemos que actualizar el marco regulatorio de que disponemos para que el marco regulatorio sea más favorecedor de la competencia en los mercados, teniendo en cuenta los retos que tenemos en los mercados digitales. Y un ejemplo, aludía él al principio, es nuestro estudio de FinTech del año 2018. Es un estudio en el que, entre otras cosas, proponemos dos mejoras o varias mejoras regulatorias. Me refiero a dos. La primera es esto, es valorar la posibilidad de abrir a terceros en la intensidad requerida los datos que sean necesarios. Y la segunda es regular no en función de la tipología de entidad en el sector financiero, sino regular en función de la actividad económica concreta que se esté produciendo. Otras propuestas que se contenían en el informe, como la posibilidad de establecer laboratorios de regulación, se han puesto en marcha y yo creo que son enormemente positivas. Con lo cual, eso yo creo que es una de las cuestiones en las que más podemos hacer avanzar el marco regulatorio. Y el segundo es el estudio, el entendimiento de mercados. Yo les voy a contar a continuación, muy brevemente, porque además voy muy mal de tiempo, lo que hemos investigado y lo que hemos descubierto en el sector de la publicidad online. Y la tercera posibilidad de respuesta de las autoridades de competencia, obviamente, pues es la posibilidad de establecer algún tipo de regulación preventiva. Y esto es lo que se está negociando al nivel de la Unión Europea, en la DMA, pero también se está negociando en otras partes del mundo, que plantea preguntas. No es desde luego una respuesta perfecta y plantea preguntas y dudas que, bueno, dejo simplemente ahí mencionadas, no voy a entrar en cada una de ellas, pero que seguro que tenemos ocasión de ver en el debate posterior. Centrándome un poquito más en el estudio que acabamos de publicar en la CNMC sobre la publicidad online, debo decirles que es una investigación que ha sido una investigación muy profunda. Nos ha llevado, desde que iniciamos la investigación en abril de 2019 con el lanzamiento de una consulta pública hasta que hemos publicado los resultados finales, han transcurrido más de 2 años. No es el plazo habitual, pero tampoco es los sectores que estudiamos no tienen la complejidad que tiene el sector de la publicidad online. Es un sector que nos ha requerido muchísima
muchísima carga de recabar información, de entender bien los fenómenos que estaban sucediendo en los mercados. La publicidad online conocen todos ustedes, es uno de los sectores que está incluido en la propuesta de DMA, de Ley de Mercados Digitales, que lanzó la Comisión Europea en diciembre del año pasado, como uno de los Core Platform Services que serían objeto de regulación. ¿Por qué nos preocupa la publicidad digital? La publicidad digital nos preocupa mucho a las autoridades de competencia y nos debe preocupar mucho a las autoridades de competencia, primero de todo porque es lo que sostiene Internet. Internet, tal y como lo conocemos a día de hoy, no funcionaría, no existiría si no existiera publicidad digital. No existirían las redes sociales como las conocemos a día de hoy, no existirían los periódicos digitales como los conocemos a día de hoy, los medios de información, no existirían muchas de las fuentes de información, de las fuentes de conocimiento, de las fuentes de comprensión de lo que está sucediendo en el mundo, no existirían si no fuera gracias a la publicidad online. Es lo que financia el sistema tal y como lo entendemos, con lo cual es fundamental que funcione bien. En segundo lugar, la publicidad es la manera en la que las empresas tienen para hacernos llegar a los consumidores las ventajas que supone adquirir sus productos. La publicidad es el único medio que tenemos, o de los medios más importantes que tienen las empresas para para verdaderamente que la competencia, engrasar la competencia, que la competencia funcione, para que los consumidores dispongamos de una verdadera libertad de elección. Y en tercer lugar, la publicidad online, precisamente por las dos cuestiones anteriores, tiene implicaciones que van más allá de los números concretos de los 3.450 millones de euros de facturación que supone la publicidad online en España. Tiene efectos de arrastre muy importantes sobre otros mercados y también sobre otras dimensiones. Privacidad, libertad de expresión, el debate sobre plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una preocupación la que hemos recogido en el informe de la CNMC, que no es exclusiva. Fuimos una de las primeras autoridades que lanzó un estudio, no hemos sido la primera en concluirlo, esto porque hay otros precedentes, pero sí de las pioneras en todo el mundo. Francia sacó un estudio en el año 2018, Reino Unido finalizó su estudio en el año 2020 y hay otras autoridades que tienen estudios en proceso que van un poco en la misma línea de investigación que la que tenemos nosotros. Y obviamente esto contribuye a toda la regulación, todo el debate sobre la regulación al que me refería anteriormente. Bueno, la publicidad online, simplemente voy a poner este gráfico para darles una idea de la dimensión. La publicidad online es un mercado que ya a día de hoy supera en términos de facturación a la publicidad en todos los demás medios, digamos, tradicionales de publicidad, prensa, radio, televisión, y que además está creciendo a un ritmo vertiginoso en los últimos años. Esto se debe a dos grandes elementos. Por un lado, la conversión de todas las personas al mundo digital. Cada vez todos tendemos a leer más el periódico en Internet y a llevar a cabo actividades que antes llamábamos offline, a llevarlas a cabo online. Tenemos hoy la suerte de poder contar también con parte de la audiencia online, por ejemplo, algo que era impensable en los últimos años. Y en segundo lugar, esto se debe también a que la publicidad online tiene un valor, unas eficiencias, aporta unas ventajas y unas utilidades a empresas y consumidores que la publicidad offline no aporta. Y a esto me voy a referir a continuación. La publicidad online es enormemente disruptiva y yo destacaría tres factores por encima de todos que la hacen enormemente disruptiva. Primero, la personalización. Cuando ustedes abren una página web y les aparece un banner con publicidad de un vehículo o publicidad de un cosmético o publicidad de un alojamiento o de lo que sea, esto no es casual. Hay una adaptación, una personalización a la información que tienen de quién son cada uno de ustedes y cuál es su perfil, y es la publicidad que les llega, trata de llegar a sus intereses. Obviamente esto tiene una ventaja, me van a permitir la broma, al principio de Internet toda la publicidad eran temas de sexo, eran de cosas que, en fin, decir esto en un sitio así quizás no es lo más elegante, pero actualmente la publicidad, sin embargo, está mucho más adaptada
a temas que nos pueden interesar y que verdaderamente son útiles para los consumidores. Pero obviamente esto tiene una ventaja también enorme para los oferentes, para los que quieren insertar publicidad. No malgastan publicidad a consumidores que no les interesa, sino que les llega adecuadamente. En segundo lugar, la medición. Es mucho más fácil medir cuál ha sido la efectividad de una campaña publicitaria en Internet, porque podemos saber los resultados. El consumidor ha clicado en ese anuncio de vehículo y ha procedido a la compra, no, o simplemente ha obtenido más información o no. Esto se puede hacer online, no se puede hacer offline. Y en tercer lugar, la programática. Para que todo esto funcione, para que se pueda personalizar la publicidad, lo que ocurre es que en cuestión de milisegundos o menos, cuando una persona abre una determinada página web, se produce una comunicación entre máquinas por la cual el propietario de la página web subasta ese espacio publicitario con mi perfil entre todos los posibles anunciantes que pueden estar interesados en hacerme llegar a mi publicidad, y esa casación de ofertas, esa subasta, se produce en tiempo real. Es cuestión de milisegundos, lo que cuesta que se cargue la página web. Esto es gracias a la programática. No puede haber intervención humana, o lógicamente sí en el diseño previo, pero no en el tiempo real en el que se produce esto. Esto, lógicamente, ya plantea uno de los grandes retos de la publicidad online. Obviamente hay muchas eficiencias, pero esto genera un peligro. Los datos, quien tiene información sobre los perfiles de las personas, tiene mucho poder. Los datos dan poder. Hay un papel clave, poder de mercado. Hay un poder clave en la acumulación de datos y la utilización de esos datos para ofrecer algo que tiene mucho valor para los demandantes de publicidad. Un diagrama para explicarles un poco estas diferencias. Este diagrama representaría lo que era la negociación tradicional en el sector de la publicidad. Anunciantes que directamente o a través de agencias de medios que aglutinaban anuncios, anunciantes, pues insertaban sus campañas tradicionales en sus medios tradicionales. La publicidad online tiene unos cambios muy notables sobre este esquema. En primer lugar, porque aparecen nuevos editores, nuevos espacios donde ofrecer la publicidad que el mundo offline no ofrecía. Internet es un gran portal publicitario visto desde esta perspectiva. Las redes sociales, las páginas de búsqueda, etcétera, etcétera. Y esto provoca que haya pues, el campo de juego para poder ofrecer publicidad sea mucho más amplio. Esto, además, lo que provoca es que aparezcan unas nuevas categorías de intermediarios que antes no existían. En el esquema tradicional, el único intermediario que aparece por ahí son las agencias, que aglutinaban, que centralizaban un poco y diseñaban las campañas publicitarias y quizás aglutinadores también por el lado de la oferta, pero esto no era tan común. Con la publicidad online, con la necesidad de casar ofertas en tiempo real, con la necesidad de supervisar el rendimiento de las campañas a través de datos, combinar grandes bases de datos, los intermediarios que aparecen son completamente diferentes. Las agencias de medios siguen existiendo, pero sobre todo lo que aparecen son grandes gigantes digitales que son los que intermedian en toda la publicidad. Lo que hemos hecho en el estudio es investigar cómo está la situación de estos grandes gigantes digitales en la intermediación, y nos encontramos con algunos resultados que quizás no son sorprendentes en cuanto cualitativamente, pero sí pueden serlo en cuanto a su dimensión. Hay dos grandes operadores en los 3.450 millones de euros de facturación que supuso el sector en el año 2019 en España, y esto además es una tendencia en España, pero se reproduce en otras partes del mundo. Google y Facebook tienen un peso muy relevante. Como parte de los propietarios de los soportes donde se exhibe la publicidad, Google Search, YouTube, etcétera, 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 o Facebook, la página principal de Facebook, como propietarios de estos soportes, pero también en la intermediación. Y esto, pues lógicamente, es lo que va, y la verdad es que por razón de tiempo no voy a entrar, pero es lo que verdaderamente pues, puede generar motivo de preocupación.
Tenemos grandes oferentes de espacios publicitarios que además son grandes intermediadores en el sector. Y esta gran intermediación, además no observamos la existencia de mecanismos autocorrectores en el mercado, porque estos grandes intermediarios tienen la capacidad de verticalmente integrar parte de estos servicios por la vía negocial, por la vía contractual, pero también por la vía tecnológica. Tienen además grandes bases de datos que le dan más valor a sus servicios para consumidores y para oferentes, y bueno, pues esto puede generar una situación, un riesgo, un reto para la competencia de una progresiva tendencia hacia la concentración de los mercados. Bueno, me perdonen que no entro en la descripción de cada una de estas cuestiones. Desde luego el estudio está público, lo pueden consultar todos ustedes, y simplemente voy a terminar con una breve referencia a qué se puede hacer, que es lo que propone la CNMC como alternativas de abordar estos retos que nos encontramos en el sector. Bueno, el primero de todo ya lo he mencionado, es la política de competencia. Esto podemos hacerla mucho más efectiva, y es la primera línea de defensa, y la podemos hacer además más efectiva. Hay muchos debates de cómo hacerla más efectiva. Voy a vincular esto con la última cuestión. Sí, pero necesitamos también recursos y capacidades, las autoridades de competencia. No podemos luchar con pies de barro, con molinos de viento contra gigantes digitales. En segundo lugar, hay una necesidad de mucha coordinación de la política de competencia con otras políticas. Hay que valorar la colaboración institucional en el ámbito internacional, pero también en el ámbito transversal con otras agencias, como las de protección de datos, privacidad, otros reguladores. Y finalmente, el punto central, y con lo que espero dar pie a lo que nos contará Susana, esto es, al menos en el ámbito de la publicidad online, sí vemos claro que es necesario ir un poco más allá, adoptar alguna manera preventiva, más potente, para preventivamente corregir situaciones de falta de contestabilidad y falta de competencia en la dinámica estructural de los mercados. Muchas gracias. Sí. Escúchame. Sí. Joaquín, muchas gracias por tu brillante intervención. Y ahora, sin más dilación, vamos a contar con Antonio Robles Martín Laborda, profesor de Carlos III. Más potente para... Que vamos a dar paso sin más dilación, como digo. Antonio, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores, al Gobierno de Aragón y al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón por su amable invitación para participar en estas jornadas de competencia. Siento haber tenido que cambiar de planes a última hora e intervenir por este medio. Espero que me disculpen. Si me ponen la presentación... Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, la inteligencia artificial puede ser empleada por las empresas, como sabemos, para aplicar y mantener conductas anticompetitivas. Pero a su vez, la inteligencia artificial puede ser empleada también por las autoridades de competencia para detectar esas conductas anticompetitivas y demostrar su existencia. En relación con el primer aspecto, las empresas ya emplean programas de inteligencia de precios que ejecutan algoritmos para monitorizar cuáles son los precios de los competidores y además para adaptar en función de estos de forma automatizada los precios propios. Está acreditado que estos algoritmos de precios dinámicos han sido ya empleados por algunas empresas para ejecutar acuerdos prohibidos, en especial en materia de precios. Y además se ha señalado que estos programas podrían incluso facilitar nuevas formas de colusión que harían necesaria la modificación de las normas existentes. A este tema, como al que se refería antes Joaquín, me he referido ya en alguna edición anterior de estas jornadas y también por escrito. Siguiente, por favor. Esta vez, por esa razón, pretendo referirme más bien a los precios personalizados, como excusa
para ilustrar algunos aspectos generales de la relación entre la competencia y la inteligencia artificial. Es un tema que, como todas las nuevas conductas surgidas gracias al desarrollo tecnológico, está siendo objeto de interés y preocupación también, tanto para la academia como para las autoridades de competencia. Pero curiosamente, a diferencia de lo que sucede con la colusión algorítmica, apenas existen evidencias de su aplicación en la práctica. En particular, en esta breve presentación, pretendo hacer una somera aproximación a 4 aspectos. En primer lugar, ¿qué son los precios personalizados? ¿Qué efectos producen? ¿Están prohibidos o deberían estarlo? ¿Y por qué no se observan en la práctica? Siguiente, por favor. ¿Qué son los precios personalizados? Siguiente. La discriminación de precios es una práctica ya frecuente. Las empresas segmentan la demanda en distintos grupos en función de determinadas variables, como por ejemplo el código postal o las búsquedas previas en Internet, y aplican precios diferentes a los integrantes de cada uno de esos grupos. Este tipo de discriminación se denomina discriminación de tercer grado. El siguiente. La personalización de los precios, sin embargo, va más allá. Implica una discriminación perfecta o en primer grado. Es decir, la fijación de un precio específico para cada consumidor. Y ese precio específico, ese precio personalizado, se calcula en función de su predisposición a pagar presunta, que es estimada de acuerdo con la información disponible sobre su conducta y sus características personales. Siguiente. Teóricamente, la personalización de precios comprendería al menos tres fases. En una primera, la empresa recolecta datos sobre la conducta y las características de los consumidores. En una segunda, la información disponible es empleada para elaborar un perfil individualizado y estimar el precio de reserva de cada uno de esos consumidores. Y finalmente, teniendo en cuenta la competencia existente en el mercado y el riesgo de que el precio de reserva haya podido ser sobreestimado con la consecuente pérdida de la venta, cada precio personalizado es calculado y aplicado. Siguiente. Perdón, ¿qué efectos producen? Siguiente. En primer lugar, al reducir los precios aplicados a los consumidores con menor predisposición a pagar, la discriminación, cualquier forma de discriminación, provoca un aumento de la producción y del bienestar general. Es decir, reduce el despilfarro. La personalización de precios, discriminación perfecta o de primer grado, agudizaría tales efectos, maximizando la producción y provocando un incremento aún mayor del bienestar general. Bienestar general que es definido como la suma del excedente de productores y consumidores y que es representado en el gráfico por el área azul. Siguiente. La preocupación que produce la discriminación se debe principalmente a que además produce también efectos redistributivos entre los propios consumidores y sobre todo entre productores y consumidores. Por una parte, los consumidores con mayor predisposición a pagar, es decir, aquellos con mayor precio de reserva, subvencionan, por decirlo así, el precio aplicado a los que tienen un precio de reserva menor y que sin la personalización no habrían podido adquirir el bien al precio uniforme. En el caso del gráfico, sería el caso de los consumidores 5, 6, 7, 8 y 9. No habrían podido adquirir el bien y, sin embargo, una vez que el precio se personaliza, pues sí pueden adquirirlo. Siguiente, por favor. Por otra parte, el excedente total puede repartirse de distinta manera entre vendedores y compradores, dependiendo del grado de personalización, es decir, de la pendiente de la curva de precios en el gráfico de la derecha y su relación con la curva de la demanda. El excedente del vendedor, que está representado por el área gris, mientras que el excedente del consumidor está representado por el área azul. Por lo tanto, si la personalización se traduce en una discriminación perfecta, mediante la cual el precio personalizado casi iguala efectivamente el precio de reserva, es decir, se acerca a la curva de demanda, el productor se apropiaría por completo del excedente. Y aunque
aumentaría el bienestar total, se reduciría el bienestar de los consumidores. Es decir, la zona azul tendería a desaparecer. Por el contrario, cuanto menor sea el grado de personalización, cuanto más se aleje el precio de la curva de demanda, mayor será el excedente capturado por los consumidores. Es decir, la zona azul aumentaría. Siguiente, por favor. ¿Están prohibidos? En nuestro ordenamiento rige el principio general de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, así lo establece el artículo 38 de la Constitución. Y conforme a este principio corresponde al libre juego de la oferta y la demanda la determinación de los precios y las demás condiciones comerciales. Por lo tanto, como establece la Ley de Competencia Desleal, salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios es libre. Siguiente, por favor. Es verdad que la discriminación y la personalización es una forma extrema de discriminación. Es una de las conductas mencionadas expresamente en los artículos 102 del Tratado y 2 de la ley española, que se han considerado por algunos autores como base suficiente para prohibir los precios personalizados. Sin embargo, entiendo que la prohibición se aplica únicamente cuando afecta a la par condicio concurrentium. Es decir, la finalidad de la prohibición no es impedir que las empresas ejerzan su mayor poder de mercado o su mayor poder de negociación para maximizar sus beneficios a corto plazo, como sucede en el caso de los precios personalizados, sino evitar que la competencia resulte falseada en un mercado ascendente, descendente o relacionado de alguna manera. En concreto, las empresas que tengan una posición dominante tienen prohibido aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, pero solo cuando les ocasionen una desventaja competitiva. Y puesto que no existe relación de competencia entre ellos, entiendo que la prohibición resulta inaplicable a los precios personalizados que afectan únicamente a los consumidores finales. Siguiente, por favor. La personalización de precios podría constituir también, al menos teóricamente, un abuso de explotación por la imposición a algunos consumidores de precios excesivos, que el Tribunal de Justicia ha definido como aquellos que no tienen una relación razonable con el valor económico de la prestación realizada. De esta manera, cabría pensar que la personalización de precios constituiría un abuso de explotación cuando, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, diera lugar a una reducción notable, injustificada y permanente del excedente del consumidor en términos agregados, respecto del que habría existido con el precio no personalizado aplicable en otro caso. Los problemas de prueba, evidentemente, pues resultan formidables. Y esta es probablemente una de las razones por las que la Comisión Europea ha sido tradicionalmente reacia a perseguir los abusos de explotación y se ha centrado en impedir el reforzamiento del poder de mercado mediante la persecución y sanción de los abusos de exclusión. Siguiente, por favor. En la práctica, la Comisión Europea ha hecho un uso muy prudente de la prohibición de los precios no equitativos y, además, desde la publicación de sus orientaciones sobre las prioridades de aplicación del artículo 82, el actual artículo 102, además ha renunciado a dictar decisiones sancionadoras y recurrido generalmente, al menos, a los procedimientos de terminación convencional. Siguiente. Gracias. Es verdad, sin embargo, que esta tendencia parece estar cambiando. Estos últimos años se ha puesto de manifiesto una actitud, digamos, más favorable a la persecución de los abusos de explotación, especialmente acusada respecto de las plataformas digitales. Así lo ponen de manifiesto los procedimientos incoados últimamente por la Comisión Europea y también por determinadas autoridades nacionales de competencia contra algunas de esas grandes plataformas. Se habla así de un revival del abuso de explotación, que se pretende completar además mediante la regulación ex ante. Y en ese sentido, por cierto, tengo mucho interés en escuchar lo que nos contará después Susana
Grau sobre la ley de mercados digitales. Siguiente, por favor. Personalmente, creo que el derecho de la competencia tiene determinados límites, límites que no son necesariamente ideológicos. Es decir, el derecho a la competencia no sirve para todo, como parecen creer algunos autores, para luchar contra el cambio climático, reducir la desigualdad, la pobreza en el mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que por el contrario, el derecho a la competencia no sirve para todo y que determinados objetivos pueden ser alcanzados mucho más eficazmente por otras ramas del ordenamiento. Objetivos perfectamente legítimos, pero para los que el derecho de la competencia entiendo que está particularmente mal dotado. Por ejemplo, por volver a nuestro tema, que es el tema de la personalización de precios, pues este procedimiento está sometido ya a importantes exigencias en relación con su transparencia y con el consentimiento del afectado por otras ramas del ordenamiento. Por una parte, sin extenderme demasiado, por una parte el tratamiento de aquellos datos de carácter personal que resultan necesarios para la elaboración de perfiles de los consumidores está sometido al consentimiento previo del afectado, en los términos además muy estrictos del Reglamento General de Protección de Datos. Otra cosa es que los afectados conozcan estos derechos y tengan y cuenten con los mecanismos adecuados para ejercerlos, pero desde luego existen y el ordenamiento los reconoce, no las normas de defensa de la competencia, sino las normas sobre privacidad. Por otra parte, en las normas sobre protección de los consumidores ya se contempla expresamente la posibilidad de que los comerciantes se basen en la elaboración de perfiles de los consumidores para personalizar de manera automatizada sus ofertas. Y en concreto, la Directiva para la Modernización de las Normas de Protección de los Consumidores de la Unión, no se llama así, es algo parecido, pero esta directiva incluye ahora entre los requisitos de información que el comerciante ha de facilitar de forma clara y transparente, además, al consumidor en los contratos celebrados a distancia, que el precio ha sido personalizado basándose en la toma de decisiones automatizada. Eso exigirá, por cierto, modificar antes del 28 de noviembre, es decir, en apenas un par de meses, el artículo 97 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esperemos que esta vez el legislador cumpla a tiempo. No sé, sinceramente, cómo va ese asunto. Siguiente, por favor. El último tema que pretendía tratar o mencionar, al menos brevemente. ¿Por qué no se observan en la práctica? Perdón. ¿Por qué no se observan en la práctica? Pues la verdad es que no lo sé, pero me permito formular algunas hipótesis. Siguiente, por favor. La primera es que en realidad no es posible calcular los precios personalizados en la actualidad. Como cualquier otra forma de discriminación de precios, la personalización solo es posible si la empresa que los establece dispone de suficiente poder de mercado y además los compradores no pueden recurrir al arbitraje para revender el producto o servicio de que se trate. Cuando existen fuentes alternativas de suministro o es posible recurrir al arbitraje, la parte de la demanda a la que se aplican precios más altos podría abastecerse lógicamente bien de esos proveedores alternativos, bien de aquellos que compren el producto o servicio al mismo proveedor a precios más bajos y puedan obtener un rendimiento mediante su reventa. En ese sentido, por cierto, es necesario tener en cuenta que mediante comparadores y rastreadores de precios en la actualidad los consumidores también pueden emplear algoritmos para encontrar esos proveedores alternativos o información sobre cuándo y cómo comprar, lo que reduce la asimetría de información y refuerza el poder de negociación de los consumidores. Pero además de estos requisitos, para la personalización es necesario disponer de acceso a una gran cantidad y variedad de datos muy particulares sobre la conducta y las características personales de cada consumidor. Es cierto que la digitalización ha reducido de manera decisiva el coste de recoger, usar y distribuir información, pero
Mientras el uso de la inteligencia artificial con fines empresariales es cada vez más generalizado y es cada vez más barato y accesible, podría suceder que los datos disponibles sobre la conducta y las características de los consumidores fueran todavía insuficientes para calcular su predisposición a pagar en relación con cada producto o servicio, al menos de manera suficientemente precisa. Y en ese sentido, lo cierto es que las empresas que han realizado una inversión para controlar datos, tanto personales como industriales, datos que les confieren una importante ventaja competitiva, como señalaba antes Joaquín, pues carecen normalmente de incentivos suficientes para compartir esos datos y permitir el acceso a los mismos a sus competidores. Esa denegación de acceso difícilmente constituirá un abuso de posición dominante, en mi opinión, al menos salvo en el improbable caso de que se trate de datos indispensables para el ejercicio de una actividad determinada, que no puedan ser obtenidos de otra forma y que la actividad pueda excluir toda competencia efectiva en el mercado. Cabría añadir además tal vez un cuarto requisito, y es que la negativa impida la aparición en el mercado de un producto nuevo. Estamos aplicando por analogía la jurisprudencia sobre el tema de las essential facilities. Es verdad que la regulación existente y proyectada, a la que también se ha referido Joaquín, pues podría favorecer un mayor nivel de acceso, así con carácter sectorial. Como señalaba antes, la segunda directiva sobre servicios de pago establece en favor de las empresas fintech determinadas normas sobre acceso a las cuentas de los clientes de la entidad de crédito encargada de su mantenimiento, y con carácter horizontal, aparte de las normas sobre portabilidad de datos personales, que tiene un alcance, entiendo, muy limitado. La propuesta de ley de mercados digitales pretende, entre otros extremos, facilitar el acceso a determinados datos controlados por los considerados como guardianes de acceso. Siguiente, por favor. Voy terminando. Una segunda hipótesis es que sea posible calcular y aplicar datos personalizados, pero que las empresas hayan decidido no hacerlo. Podría ser, por ejemplo, por considerar que serían detectados esa discriminación por los consumidores y que estos podrían sentirse tratados injustamente, lo que podría redundar en perjuicio del propio vendedor. Si eso fuera así, la transparencia introducida por las normas de protección de los consumidores a las que antes hacía referencia podrían facilitar el desarrollo de la práctica en el futuro. Siguiente, por favor. Y termino. Cabe una tercera hipótesis, y es que las empresas estén aplicando precios personalizados en la actualidad, pero que lo hagan de manera indetectable, lo estén haciendo de manera indetectable tanto para los afectados como para las propias autoridades de competencia. Se plantearía así un problema similar al que plantea ya la colusión algorítmica. Como en este caso, entiendo que la respuesta debe ser la misma. Las autoridades de competencia deben reforzar su capacidad analítica, incluyendo técnicas de computación para monitorizar el comportamiento comercial de las empresas que operan en mercados digitales, para detectar patrones asociados a conductas anticompetitivas e incluso para demostrar la existencia de estas conductas. Las autoridades de competencia se beneficiarían así, además de la posibilidad de integrar datos de otras agencias, tanto nacionales como internacionales, no solo de competencia, sino también de otros sectores. Y en este sentido, por ejemplo, la propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial obligará a crear una autoridad de supervisión que, entre otras funciones más propias de su actividad, estará obligada a comunicar tanto a la Comisión Europea como a las autoridades nacionales de competencia pertinentes cualquier información recabada en el transcurso de sus actividades de vigilancia del mercado que pueda ser de interés potencial para la aplicación del derecho de la competencia de la Unión. Siguiente, por favor. Y termino. Sobre cualquiera de estos aspectos meramente esbozados. Me he pasado un minuto. Estaré encantado de escuchar opiniones o preguntas en el turno posterior. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Antonio. Y ahora tiene la palabra Susana Grau, de la Autoridad Catalana de Competencia.
Muchas gracias, José Luis, por el uso de la palabra. En primer lugar, agradecer la invitación a la jornada. Para nosotros es un lujo y un orgullo estar aquí. Y yo creo que un poco también nos hace una especial ilusión por el tema, por la materia. Somos una autoridad autonómica con recursos moderados y humildes. Eso no quita que ya hace años en estos temas estamos interesados. No es casual, nuestro presidente y nuestro director general son ingenieros en telecomunicaciones y yo creo que el impulso que le han dado al asunto es significativo. Ya en 2016 sacamos un primer informe sobre la economía de los datos, sobre muchas de las cosas que se han destacado hoy, de las que me gustaría hablar, y por eso nos hace una especial ilusión estar en esta mesa. Dicho esto, tratar de abordar la TSBA en 15-20 minutos, esto es una osadía, esto es una locura. Yo voy a intentar poner aquí unas pautas. Si nos llevamos 4 o 5 ideas, yo con eso me doy por satisfecha. Bueno, esto yo creo que implica una jornada, o sea, da para como una jornada solo sobre estas materias. Muy rápidamente vamos a ir pasando. Que el mercado digital no admite discusión, yo creo que esto está clarísimo. El 62, son datos INE 2020, el 62% en España durante 2020 realizó alguna compra por Internet, el 65% de la población utilizaba alguna red social y el 77% hizo uso de servicio de videollamadas durante el 2020. Yo creo que nadie durante la pandemia, durante la parte más dura, hubiera sobrellevado el encierro que sufrimos sin los servicios de videollamada, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ese es el mercado, o sea, el mercado digital no admite discusión. En este sentido, para mí es importante que esta digitalización está en una expansión absoluta, es decir, los servicios que entran en el marco de la digitalización son cada vez mayores y eso no va a tener la población. No va a tener freno, ¿no? En este sentido, con la particularidad o la característica que son pocos o muy pocos los proveedores de esos servicios. O sea, tenemos a muchísimos usuarios y con pocos o muy pocos proveedores de servicios. Yo aquí me voy a permitir un poco una broma, a ver si pasamos bien. Ahora, esto lo recibí mientras estaba preparando la presentación y yo creo que responde un poco, es un meme, ¿no? Y viene a decir, hoy día la ira se manifiesta a través de Twitter, la pereza a través de Netflix, la gula es Globo, la envidia es Instagram y así en general. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto lo utilizamos, la economía digital se utiliza para todo y esto no se va a revertir, la situación es esta y tenemos que adaptarnos. Entonces, Joaquín se acaba de referir, no voy a ir yo también a intentar no solapar las presentaciones, pero bueno, las características de los mercados digitales son unas características específicas, el mundo online y el mundo offline tienen unas presiones competitivas diferentes y unas características diferentes y hemos de vernos si esa diferente característica hace que las normas de competencia respondan suficientemente bien a los retos que plantea la economía digital o que no sea así. Joaquín se acaba de referir, a mí me gusta poner solo, apuntar algún ejemplo, ¿no? Decíamos, bueno, pues la gran mayoría de estos servicios se prestan a través de plataformas de 2 o más caras, con la particularidad que en muchas de ellas, alguna de las caras no hay precio, para el usuario es a coste cero, como mínimo a coste monetario cero. Las economías de escala y alcance son clarísimas. Yo creo que el ejemplo, ¿no? Google adquirió al fabricante de termostatos y de detectores de incendios Nest en 2014, yo creo que es una prueba, ¿no?, de las economías de alcance, que no somos capaces, ¿no?, de entender por qué operadores de estas características se meten en mercados para potenciar esas economías de alcance. El tema de los datos es clarísimo, el uso de algoritmos para que su autoaprendizaje, para su mejora, para su buen uso, requiere una cantidad masiva de datos, por lo tanto, esa es una variable competitiva clarísima que está
está muy diferente que en el mercado offline. También me parece importante referirnos a los costes de cambio y a la simetría informativa. Costes de cambio, pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? Oiga, pues la competencia está a un clic, pues esto no es una cosa tan horrorosa, ¿no? En términos de competencia. Bueno, sí, efectivamente, eso está a un clic, pero si no haces el clic, pues efectivamente existe el coste de cambio. Yo soy usuaria del servicio Google Search, el buscador de Google, pero es que tengo una serie de servicios complementarios. Yo ahí tengo mi Gmail o ahí tengo mi Drive para compartir documentos, de manera que sí, tengo otros buscadores muy cercanos, pero lo que me es relativamente cómodo es estar donde estoy y por eso ya no voy a hacer el clic. Y lo mismo en términos de asimetrías informativas, porque muchas veces sucede que el usuario no percibe o no tiene información y esta no información implica que no te vayas a cambiar. Y pienso, por ejemplo, en términos de mensajería instantánea, pues casi todos aquí tenemos una aplicación y esa que nos funciona, pero a lo mejor no es la mejor aplicación en términos de calidad de los datos y en términos de uso de esos datos personales. Es una buena aplicación en términos de no coste, en términos de efectos de red, porque tengo a todo mi grupo de contactos en esta aplicación, pero a lo mejor existirían otras aplicaciones más respetuosas en términos de uso de datos, pero como no tengo esa información como usuario, no voy a cambiar, ¿no? Yo creo que esto es importante. Lo mismo los efectos de red, directos o indirectos, pues en WhatsApp, cuantos más usuarios tengo, pues más útil es la aplicación, y lo mismo los efectos de red indirectos, ¿no? Cuando más usuarios tengo a un lado, pues mejor le va al otro lado de la plataforma y al revés, y esto se retroalimenta. Yo pienso en Wallapop, el marketplace de segunda mano, pues eso, cuantos más usuarios tenga y más usuarios ofreciendo, pues más usuarios consumidores voy a tener esa plataforma. Esta interacción que supone que la tendencia al monopolio pues es clarísima, o sea, esa retroalimentación positiva pues nos lleva a la tendencia a la monopolización, tal como se refería Joaquín hace un momento, al efecto de winner takes it all, es decir, son mercados que van a ser de difícil expugnación por parte de nuevos competidores, a pesar de que tengan instrumentos muy potentes para incorporarse en el mercado, ¿no? La verdad es que, atendidas a estas características estructurales del mercado, parece que vaya a ser difícil que se revierta la situación de esas grandes plataformas, de esos grandes gigantes digitales, donde operan con esta estructura de mercado y con estas características de mercado. Entonces, ¿cómo se desarrolla la competencia en estos mercados? Bueno, pues se desarrolla con dificultad, es evidente, porque tengo unos factores estructurales de todas estas características que hemos venido definiendo y también unos factores conductuales. Tengo una serie de comportamientos de los operadores que están aquí provocando que la competencia no se desarrolle suficientemente bien o tal y como nos gustaría a nosotros, con suficiente vigorosidad o profundidad. Yo creo que son clarísimos, ¿no? Los casos, los más mediáticos, los más potentes, los que salen en las cabeceras de las noticias. Oiga, pues estas sanciones tan potentes. ¿Aquí qué sucede? Pues básicamente, nos guste o no, estos mercados no están disciplinados, los operadores no sienten suficientemente presiones competitivas, ya sea porque no tienen competidores actuales o porque no hay la amenaza de competidores potenciales y entrantes, y eso les lleva a explotar en su beneficio esos factores estructurales de mercado, llevando a casos, bueno, pues eso, explotando las asimetrías informativas, explotando su posición preeminente para vincular sus servicios y para dificultar la expugnabilidad de estos mercados. Como decía, los casos son de sobras conocidos, son casos súper mediáticos, he puesto solo dos para hacer referencia, porque aquí tenemos eso, ¿no? Que los operadores de estos mercados, algunos de ellos con factores conductuales, están aprovechando esas estructuras de mercado en favor propio, ¿no? El caso Google Shopping, 2017, 2.400 millones de euros por preferenciar el servicio Google Shopping de comparador de búsquedas, ese es súper conocido, 7 años de instrucción de este caso, lo mismo que Google Android, ¿no? El año siguiente, 2018, 4.300 millones de euros por, en función de diferentes comportamientos, tratar de que el buscador de Google Search y el Google Chrome estuvieran preinstalados en los teléfonos que utilizan Android. Yo creo que estos elementos, ¿no? Comportamientos y estructurales, pues son
pues son claves para entender que la competencia no se está desarrollando, no se puede desarrollar suficientemente bien. Venga, tenemos este punto de partida. ¿Son útiles los instrumentos que tenemos? Joaquín también se ha referido antes, voy a ir solo a algunos puntos que me parecen significativos. La diferencia de las presiones competitivas en el mercado online y offline están clarísimas. Los instrumentos de competencia que tenemos pues datan de mediados del siglo pasado. Bueno, que son instrumentos flexibles y que se han ido interpretando y se han ido estirando, se me permitís la expresión, para dar respuesta a los retos que implica el mercado online, es clarísimo. ¿Esto es suficiente? Básicamente, yo voy a ser clara, creo que hay retos que no están suficientemente bien abordados con los instrumentos que tenemos. En los casos de abuso de posición de dominio, pues las respuestas son larguísimas. Me he referido a Google ser 7 años para sacar la decisión. Además, en temas de medidas cautelares, apenas se pueden adoptar medidas cautelares. Es un instrumento muy potente, pero apenas se adoptan, y cuando se adoptan son inoperantes. En el caso de la autoridad francesa, en el caso de los editores de prensa respecto a Google, puso una medida cautelar, la obligación de negociar los derechos de reproducción de determinadas noticias cubiertas por su protección. Un año después, esa negociación no ha llegado a buen puerto. Bueno, pues tenemos una medida cautelar, un incumplimiento de esa medida cautelar, 500 millones de euros y una multa coercitiva. Pero el resultado es que operativamente en el mercado no hemos conseguido lo que perseguíamos, ¿no? Y la complejidad de estos casos. Hay que definir mercados, hay que entender los abusos de posición de dominio que se puedan llevar, las posibles eficiencias. Todo este compendio pues realmente implican que son unos casos de mucha dificultad, y además hay que entender que las conductas típicas de mercados digitales no son conductas de restricción del output y por tanto de precio, sino que son conductas diferentes, que esas conductas que lo que hacen es pues intentar que esa posición que han ganado los gigantes digitales no se vea expugnada por la entrada de nuevos competidores. Y aquí hablamos de self-preferencing, hablamos de, bueno, pues eso, de intentar apartar, excluir a la entrada de nuevos competidores y dejar mercados cautivos, que básicamente esa es la circunstancia. Por lo tanto, que las herramientas que llevamos tantos años aplicando no encajan suficientemente bien. Y para mí hay un tema que es el de la efectividad, es decir, vale, bien, en algunos casos pues hemos llegado a instruir y resolver casos en materia de gigantes digitales, hemos puesto las multas, yo diría que casi exorbitantes en términos de competencia, y siendo récord una vez tras otra de, bueno, la multa más grande, pero efectivamente ¿han conseguido cambiar las dinámicas competitivas del mercado? Yo creo que no, que las prácticas han ido cambiando, el mercado evoluciona rápidamente, y si la constatación, ¿no?, de que a los propios denunciantes o perjudicados por esos casos, a pesar de estos casos, toda esta instrucción, todo este esfuerzo que han hecho las autoridades para poder acabar con la práctica, no ha cambiado mucho la dinámica de mercado, ¿no? Otro tema es el tema, se ha referido también Joaquín, el tema del control de concentraciones, las killer acquisitions, los umbrales, si son correctos, si no son correctos. Yo creo que los casos claros, ¿no?, la compra de Facebook, WhatsApp, la compra de Apple, de Shazam, yo creo que han puesto de manifiesto el tema de las carencias de los umbrales, cuando lo que se están haciendo son controles de concentración en relación a startups o a apps que todavía no han entrado en fase de monetización y por lo tanto no están saltando los umbrales. Creo que la Comisión, a través de su consulta en 2017 de qué medios podían tener para mejorar esa respuesta de la autoridad de competencia, pues bueno, ya perseguía, ¿no?, intentar estirar un poco el mecanismo. En marzo de 2021 hemos tenido las orientaciones en cuanto al sistema de reenvíos. Aquí estamos en un contexto que yo creo que con esa voluntad flexible y de intentar maximizar la utilidad de los actuales instrumentos, estamos en situaciones donde el control de concentraciones en base a reenvíos, sin superar umbrales nacionales, sin superar umbrales comunitarios, va a ser analizado por la autoridad de competencia, y incluso llegado al caso en el contexto de operaciones que no deberían verse notificadas por los umbrales, se va a conocer de ellas, incluso que se han ejecutado, intentando después, si fuera necesario, poner remedios, ¿no? Entonces, o sea, aquí tengo un tema como de seguridad jurídica, de querer cómo estirar tanto el mecanismo, que bueno, pues que tiene su complejidad. Y con
esto me refiero simplemente también al tema de la carga de la prueba y de la dificultad de valorar todas esas eficiencias de las operaciones de concentración. Tommaso Valetti se acaba de referir en junio de 21 a la necesidad de inversión de carga de la prueba. Creo que es una propuesta que lleva tiempo sonando, pero que es una propuesta que estamos tocando aquí hueso, estamos pinchando hueso porque estamos cambiando mucho las reglas de juego, ¿no? Entonces, ante todas estas limitaciones, carencias de los instrumentos clásicos de competencia, yo creo que también hemos pasado por una fase, por una historia. En un primer momento parecían que los instrumentos iban a ser suficientes, después, bueno, no son suficientes, pero los vamos a intentar aplicar de manera más flexible. Yo creo que el caso del control de concentraciones es claro, pero yo creo que ya a raíz del informe Kremer de 2019, ya ese run, ¿no?, que venía sonando, han estado aquí 2 años hasta que han salido en diciembre del 20 las propuestas, ¿no? Digital Services Act, Digital Markets Act, que básicamente vamos a ir a una regulación ex ante de estos mercados. En concreto, Digital Markets Act, la noción, o yo creo que los 2 pilares fundamentales que persigue este instrumento es, de una parte, intentar que los mercados digitales sean expugnables, es decir, que pueda entrar la innovación y que las características que nos hemos referido antes no impidan la entrada de nuevos operadores, lo cual pueda disciplinar un poco el poder de mercado de los operadores que ya están presentes, y de otra parte tratar de las relaciones, sobre todo en los servicios que son de plataforma, tratar que las relaciones que se producen en esos servicios de plataforma sean justas, que sean leales de cara tanto a los usuarios empresariales como a los usuarios finales. En cuanto a la Digital Markets Act, el nuevo instrumento de competencia, algunas reflexiones. Básicamente yo creo que trata de poner remedio a esas carencias que decíamos que los instrumentos existentes no son suficientes. Se trata de un marco legal que funciona ex ante, es un marco legal complementario al de competencia, es un marco legal donde se establece una serie de prohibiciones y obligaciones para, vamos a ver, a qué determinado tipo de operadores, básicamente a los gatekeepers, a las súper grandes plataformas, pero que funciona ex ante, donde estas prohibiciones y estas obligaciones se han definido sus eficiencias o no cuando el legislador ha decidido que se van a imponer esas obligaciones. Estamos en un marco de propuesta, vamos a ver exactamente qué es lo que va a quedar de esta propuesta normativa, pero que es un mecanismo de aplicación diferente al de la política de competencia, que siempre vamos ex post y analizando caso a caso, porque aquí las definiciones son con carácter general para todos los sectores. Se recoge la experiencia práctica tanto de autoridades nacionales como de la propia Comisión, ¿no?, en todos esos súper grandes casos que afectan a gigantes digitales. Y como se ha dicho, es un reglamento preventivo, no hace falta que al operador que se le va a aplicar esta norma esté ya en un abuso, esté ya en una situación problemática, sino es una capa que va por encima para después aplicar las normas de competencia. Persiguen lo mismo con instrumentos absolutamente diferentes. Aquí, básicamente, ¿a quién se aplica la DMA? Yo creo que no hace falta ir a lo mejor tan a fondo, y yo creo que es importante que determinemos que hay una serie de servicios, una serie de actividades a las cuales va a aplicar la DMA. No estamos ante definiciones de mercado, sino es una serie de servicios, pues el servicio de buscadores, el servicio de marketplace, el servicio de App Store, bueno, una serie de servicios que se definen. ¿Y a quién aplica? Yo creo que la voluntad es aplicar a las súper grandes plataformas, pues que tengan ese poder consolidado de mercado y que tengan esa presencia significativa de mercado. Hay una serie de umbrales cualitativos y cuantitativos para ver si aplica, si tiene la consideración de gatekeeper. Y también me parece bastante significativo el hecho de que es una regulación ex ante, pero que admite mucha flexibilidad, porque esa consideración de gatekeeper, las empresas van a poder alegar, presentar sus consideraciones ante la Comisión, y parece casi que estemos como un mecanismo de actuación ex post que tiene mucha flexibilidad, a pesar de que es una normativa ex ante y que regula a todo el sector que entre dentro de estas definiciones.
Creo que es muy importante aquí hacer mención. El hecho que a estas empresas les aplique la Digital Markets Act no significa que no nos vayamos, es decir, la Digital Markets Act no es una norma de competencia, funciona diferente, es una capa que va por encima para después poder aplicar las normas de competencia, porque hemos dicho que las normas de competencia y esta nueva herramienta son complementarios. Por lo tanto, aquí no tenemos que hacer toda esa definición de si estamos ante un operador dominante o no estamos ante un operador dominante. Es verdad que la gran mayoría de operadores dominantes a los que se les ha aplicado la norma de competencia en estos expedientes tan mediáticos se van a ver sujetos a esta norma, pero no siempre debe ser así. Podemos tener operadores que caigan en la sujeción de la norma, pero que no se les pudiera aplicar la norma de competencia, por lo tanto van a escapar de 102, pero también puede tener al revés, operadores que no tengan la noción de gatekeeper y por lo tanto no se les vaya a aplicar la DMA, pero sí por su comportamiento en el mercado digital puedan ser considerados dominantes y por lo tanto su actuación puede llegar a ser abusiva. Un minuto, José Luis, voy. Bueno, es eso, se establece una serie de prohibiciones y una serie de obligaciones para los operadores. Yo creo que aquí no hace falta entrar a cómo funcionan ellos. Sí que me interesa especialmente, y con esto acabo, José Luis, cómo interaccionan las normas de competencia y la DMA, porque estamos diciendo que son dos instrumentos que son complementarios para una misma finalidad, es decir, que la competencia se suscite de manera correcta en el mercado digital, pero vale, ¿esto cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a interactuar? Tenemos una serie de supuestos que son relativamente fáciles en los que la DMA se puede aplicar a operadores sin la necesidad o estar fuera de 102 porque no podemos llegar en la definición de mercado y la consideración de que son operadores dominantes. A eso vamos a aplicar DMA y va a ser suficiente. Lo que pasa es que ya este, que es el supuesto fácil, es un supuesto muy potente porque estamos utilizando una norma que se ha hecho para que las normas de tratado de competencia sean efectivas a un operador a que no le aplicaría el 102, o sea que nos estamos extralimitando, ¿no? Podríamos pensar, y aquí tengo un poco el problema de la base jurídica que se ha utilizado con estos proyectos de reglamento. Y de otra parte tengo aquellos en los que es posible simultanear tanto la aplicación de la DMA como de las normas de competencia, y esto puede ser un poco complicado, generar un poco de tensiones entre esos dos instrumentos para aplicar esa política de competencia. Creo que es significativo que la DMA tiene unos tiempos más rápidos, claramente, tiene además una facilidad de aplicación porque son prohibiciones ex ante, prohibiciones que ya están establecidas y no hace falta entrar a definir mercados, entrar a definir que las prácticas son abusivas y entrar a valorar eficiencias. Eso ya se ha hecho en el momento de definir cuáles son las obligaciones y las prohibiciones a las que están sujetos los operadores, de manera que creo que es bastante probable o factible que se produzca un efecto desplazamiento de la aplicación de la política de competencia en mercados digitales, porque ya queda cubierta por la capa que da la DMA. Y, por lo tanto, eso vamos a necesitar necesariamente de una buena colaboración entre autoridades de competencia, entre los aplicadores de la DMA. No está claro quién va a ser el aplicador de la DMA. Yo creo que aquí hay todavía mucha tela que cortar, y también, ¿no?, pues entender que las autoridades de competencia están especialmente bien posicionadas por todo su expertise, ¿no?, en mercados digitales, como para de alguna manera también entrar en la aplicación de DMA. En este sentido, yo creo que aquí se presentan, con esto acabo, una serie de retos, de estas tensiones entre esta nueva herramienta y las herramientas clásicas de competencia, y también cómo se va a coordinar, ¿no?, esa relación entre Comisión Europea, autoridades nacionales, y yo en este sentido también desde una autoridad autonómica de competencia parece que estemos al margen de todo este debate, que no sea que sea ajeno a nuestra realidad. Sin embargo, pues básicamente si llegara al caso, la posible consideración de Autoridad Nacional Administrativa de Competencia junto, evidentemente, con la CNMC, creo que abriría una puerta, ¿no?, a no permanecer ajenos a estos mercados que van a ser la realidad y los que van a tener más expansión. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, muchas gracias por tu brillante intervención. Y ahora podemos abrir un breve debate, alguna pregunta, 10 minutos, ¿no?, 15 minutos, por razón de la hora, y de luego proseguir con las otras mesas que también son muy interesantes. ¿Alguien tiene alguna cuestión por ahí? José Ignacio.
Desde ahí el micrófono. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar voy a aprovechar unos segundos también para agradecer, ¿no?, la logística aquí de Aragón, ¿no? Yo creo que a todos nos ha encantado pues que volver a esta semipresencialidad y poder debatir aquí en persona, ¿no? Por intentar ser un poco heterodoxo, ¿no? No porque no coincida con los planteamientos, por ejemplo, que has puesto antes María o que has puesto ahora Joaquín o Susana, por intentar un poco, bueno, pues condicionar el debate. Yo creo que podríamos estar todos de acuerdo en que las ayudas a las empresas pues pueden generar más, generalmente los efectos son más negativos que positivos. Yo creo que podemos compartir todo ese discurso. Podemos también aceptar que una plataforma, el dueño de la plataforma, no la plataforma, puede tender a un oligopolio o a un monopolio, pero eso podría ser el discurso pre-COVID. La situación actual quizás nos obligue a replantear esa visión tan académica y tan ortodoxa que tenemos en Europa. Porque durante la COVID, precisamente, lo que ha funcionado es lo que está más alejado de ese concepto. Es decir, mientras las personas iban a los supermercados en el confinamiento, lo que había en los estantes, ¿qué era? Productos agrícolas, productos ganaderos, que es precisamente la no competencia, la intervención. Pero cuando querían mascarillas, geles hidroalcohólicos, los famosos guantes de vinilo, lo he dicho mal, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, el material del que estuvieran hechos ya pasaron de moda, ¿no? Eso no estaba porque no teníamos capacidad industrial, donde sí entra el problema de las ayudas. Y además la gente tenía que intentar buscar soluciones precisamente en esas plataformas digitales, donde resulta que en Europa tenemos el mismo porcentaje de sedes sociales que tiene África. No podemos olvidar, cuando yo enseñaba hace 20 años, bueno, ahora y espero volver a enseñar, pero hace 20 años cuando enseñabas lo que era competencia perfecta a los alumnos, tenías que decirle, algunos de los supuestos que os voy a decir son utópicos. Bueno, las plataformas han dejado que esa utopía se convierta en una realidad. Multitud de oferentes y demandantes. Entrar en AliExpress, muchísimas personas que demandan carcasas de móviles y hay centenares de oferentes. Información perfecta. En un segundo tienes todas las ofertas. Costes de transacción despreciables. Quizás la paradoja para la que no estábamos preparados es que ese mercado en competencia perfecta, que además lo expande, que era lo que siempre creíamos, no ha necesitado de los tribunales de defensa de la competencia para aparecer, y el problema está en que el dueño del mercado es el que puede tender al monopolio, pero no el mercado en sí. Mi pregunta es, y hay uno también con José Luis, cuando hablaba y decía, bueno, las ayudas, si hay objetivos, bueno, cambiemos la palabra objetivo por la más moderna, por la más europea, ¿no?, de la profesora Mazzucato, que habla de misiones. Si Europa tiene misiones, ¿no pueden ser esas misiones un cierto nacionalismo de plataformas? Porque si hay más plataformas también seremos más competitivos. Si Europa tiene misiones, y algunas las podemos compartir todos, como llenar nuestras casas, como va en el Next Generation, de placas solares, ¿no tiene más sentido primero que haya ayudas de Estado para desarrollar capacidad industrial en la producción de placas solares? Porque si no, con esa fantástica misión en la que vamos a dedicar miles de millones de euros de los contribuyentes, lo único que haremos es otro nuevo shock a la economía china, que nos va a inundar de placas solares, además con sobreprecios. Porque si todos los países de golpe empezamos a demandar placas solares porque Europa nos dice que hay que gastarse el dinero en unos pocos años, pues hombre, creo que todos podemos especular sobre cuáles van a ser los efectos sobre los precios y sobre la producción china, que además esos grandes productores chinos no han salido de una filosofía de no ayudar a sus empresas, ¿no? No sé, vuelvo a decir que parto de aceptar que todos vuestros planteamientos son los que compartimos todos, pero quizá deberíamos de ser un poco más heterodoxos. Lo que nosotros creíamos ha fracasado. Los sectores y ese tipo de filosofía ha fracasado. Lo que realmente, fijaros la otra que ha triunfado, la que nos ha permitido estar aquí, la ciencia, las vacunas, ¿se parecen algo a la competencia perfecta? ¿Estaríamos aquí si no hubiera habido multitud de ayudas a los laboratorios que han desarrollado AstraZeneca o que han desarrollado Pfizer? Pues posiblemente no.
la salida y la ayuda durante esta crisis han sido precisamente sectores que nada tienen que ver con este modelo de defensa de competencia a ultranza. Bueno, espero no haber sido demasiado heterodoxo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Ignacio. ¿Alguien quiere responder? Joaquín, Susana, Antonio. María. Para alusiones estamos hablando también de la otra mesa, ¿no? Pues yo creo, y si se me permite, sí que quiero responder, claro. A ver, si en algún momento el control de ayudas ha sido importante, ha sido ahora. Precisamente porque la economía europea y la industria europea ha sufrido un debacle, precisamente por eso el control de ayudas de Estado, si en algún momento ha sido importante, ha sido ahora. Lo que la Comisión ha hecho durante estos meses ha sido decir cuáles son las prioridades para mantener una industria europea. Ya ha dicho, aquí hay un gran problema de liquidez. Pues en cuestión de días se adoptó una nueva normativa, un nuevo marco temporal para permitir la liquidez en cuestión de días. Luego se dijo, no, es que no es solamente un problema de liquidez, es que es un problema de lo que tú me estás comentando, es que nos hace falta I+D en vacunas, en mascarillas y en cosas parecidas. Pues no tardamos ni un mes en prorrogar y extender el marco legal. Y así ha ido sucediendo. Luego nos dijeron, no, ahora es un problema de recapitalización de empresas que están muy poco capitalizadas y tienen riesgo de irse a quiebra. Pues se adoptó en el marco temporal reglas que permiten la recapitalización de empresas. Y luego nos dijeron, no, y ahora hay un problema de mantenimiento de costes de empleos, porque los empleados no van a las oficinas, pero se paga un coste. Bueno, pues ayudas a esto. Entonces, nadie pone en tela de juicio, desde luego no la Comisión, que las ayudas son un instrumento de desarrollo económico e industrial fundamental. Lo que pasa es que las ayudas hay que controlarlas y hay que hacerlas de manera correcta. Si no hubiera habido un control de ayudas, probablemente los que más hubieran tenido que perder son los Estados miembros y las industrias situadas en esos Estados miembros con menos capacidad financiera. Hay muchos comentarios en Internet, bueno, aquí los países grandes, los países pequeños. Yo no sé si es país grande o pequeño. Lo que sí que hemos intentado desde el día 1 en la Comisión, todos mis compañeros, y somos casi 1.300 en ayudas, ha sido garantizar que esos flujos de ayudas que eran inevitables, bienvenidos y necesarios, llegaran donde tuvieran que llegar. Eso es lo que se ha hecho. Ayudas a la inversión, hemos aprobado un montón de ayudas a empresas que producían chaquetas como estas y que de repente se pusieron a producir máscaras. También tengo que decir una cosa. Yo el otro día fui a comprar máscaras y dije, chinas no. Y recorrí 7 tiendas hasta que encontré unas máscaras que no eran europeas. Y fue frustrante, porque dije yo, pero si hemos dado muchísimas ayudas para la reconversión de industria europea para que produzcan esto, pues me costó 7 tiendas, hasta que encontré una cosa que no parecía china, y vete tú a saber si era china. Entonces, tú me dices luego el Gran Deal, por supuesto, claro que hay unas grandísimas prioridades. El Next Generation Funds, que es multitudinario, como ustedes saben, no es para nada, es para que se invierta. Por supuesto que no es dinero simplemente para las empresas que vayan a producir. Ojalá todas esas empresas lleguen a Europa. Hay una gran laguna en Europa, por ejemplo, de creación de chips, de creación de componentes digitales. Pues en eso reflexionará la Comisión con todos los Estados miembros. ¿Cómo podemos hacer para atraer? Las ayudas son efectivas, las ayudas son positivas, las ayudas son bienvenidas, si están controladas. Y ya concluyo con una referencia también a lo que ha dicho de, bueno, al final va a ser dinero para China. Pues por eso mi comisaria adoptó el papel de los foreign subsidies. Precisamente por eso, porque tenemos que controlar eso, porque de nada sirve que yo me controle a mí misma si a los de fuera no los controlo. Entonces, ese es el papel del Foreign Subsidy, que ahora va a dar lugar a que a una directiva, a un reglamento, a una comunicación, pues todavía no está claro. Pero desde luego los retos que tú indicas son reales, son evidentes. Pero precisamente por esos retos, precisamente por ellos, no es el momento de dejar caer el control de ayudas, al revés, es el momento de controlar más las ayudas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuestión? ¿Un minuto?
Bueno, yo quería preguntarles a los conferenciantes si me pueden explicar al público el estado de la DMA o la DSA. Si también en algún momento, en algún sitio de estas dos normas sobre mercados y servicios digitales incluye la posibilidad, yo como usuario o consumidor, de cada vez que me meto en una página web, los cookies, sea la regla general, no doy absolutamente ninguna información, nada más que la necesaria, cuando yo no entiendo que en cada página web uno entre y tiene que batallar mucho y ver mucho la página web, hasta decir deshabilitar todas solamente las cookies necesarias. Yo como usuario o consumidor no entiendo que sea lo contrario, la regla general de que los usuarios no den ninguna información, ningún dato, ninguna preferencia, nada más que la totalmente necesaria. ¿Esto se va a incluir de alguna forma en estas dos normas para el mercado o los servicios digitales? Y finalmente una reflexión que decía José Ignacio también al hilo de María, ¿no? Yo comparto que las ayudas públicas son necesarias, pero mucho más necesarios son los controles de las ayudas públicas y en este momento fundamental. Y sobre todo dar las ayudas públicas conforme a la norma que dio la Comisión Europea, que son sobre causas excepcionales, pues soluciones excepcionales y las ayudas públicas que se han dado en tiempo de COVID. Pero la autoridad de competencia tenemos claro una cosa, que no es la competencia perfecta la que debemos garantizar, es la competencia efectiva. Es decir, y la competencia efectiva, no olvidemos que en sectores con mucha competencia o muy competitivos, suponen que haya más A, más I, más D, más I. Es decir, en sectores que no hay ninguna competencia, nadie se esfuerza en la investigación, en el desarrollo y en la innovación. En cambio, en otros sectores económicos donde hay una competencia efectiva, oferentes entran y salen y las barreras de entrada son mínimas y hay una competencia, es posible la innovación, el desarrollo y la investigación. Y si algunos conferenciantes querían comentarme algo de la DMA o de la SA sobre el contenido que... Bueno, yo una breve referencia a esta cuestión que mencionaba José Luis sobre las cookies. Bueno, yo creo que Antonio hacía además alusión a esto en su intervención. La política de competencia está para lo que está. Es decir, la política de competencia no obsta para que existan problemas, no obsta para que existan, esto no es una formulación muy certera, pero existen muchos problemas que la política de competencia, pues obviamente no puede ni está diseñada para resolver. Entonces, la cuestión de regular niveles de protección a los consumidores, niveles de privacidad, etcétera, 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 pues corresponde a otros ámbitos. Lo que ocurre es que la política de competencia, como en muchos otros ámbitos de la vida, lo que ofrece es la posibilidad de que aparezcan determinados, de que exista una suficiente capacidad de elección y una capacidad de elección informada por parte del consumidor que puede conducir a que si yo, consumidor, tengo dos opciones para obtener el mismo bien o el mismo servicio, una de las cuales supone una invasión de mi privacidad mucho mayor que la otra, siendo ambas respetuosas con la legalidad de fondo, pues puedo decantarme por aquella que supone un respeto mayor a mi privacidad, si eso es algo que yo valoro. Entonces, la competencia como motor de resolución de otros problemas, indirecto, es un motor muy potente y muy importante. Y yo creo que eso es parte del mérito que pretende lograrse a través de las herramientas tradicionales y de herramientas como la DMA. Sí, yo también. En este sentido, yo creo que la Digital Service Act es la norma que va a tratar estos temas sobre los que apuntas. Es una norma mucho más pensada a nivel de usuario, a nivel de consumidor, a nivel de protección de sus derechos, sobre todo en los sistemas de elección, ¿no? Los opt-in, no los opt-out, es decir, esos consentimientos informados, que sean expresos, que sean claros. Es verdad que si tenemos en cuenta, ¿no?, la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000, que se traslada a la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico de 2002, pues claro, este contexto normativo es que está fuera de la existencia de Amazon, de Facebook, que son posteriores. Por lo tanto, la necesidad de actualizar y de adaptar esas normas yo creo que es evidente. Antonio, ¿querías intervenir? Sí, se me oye ahora, ¿verdad? Sí, yo quería comentar un par de cosas
de las que ha dicho Susana en relación con la Digital Markets Act, respecto de la cual tengo una visión, por decirlo suavemente, algo más escéptica. Susana nos ha dicho que la Digital Markets Act persigue los mismos objetivos que las normas de defensa de la competencia, pero con unos instrumentos diferentes. Yo me permito dudar mucho de esa afirmación. En primer lugar, por la propia base jurídica empleada, a la que ha hecho referencia de pasada la propia Susana. No se utilizan las normas sobre competencia, sino sobre aproximación de legislaciones. Y eso creo que explica algunas omisiones francamente sorprendentes de la Digital Markets Act. Si las plataformas digitales pueden restringir la competencia de una manera evidente, es mediante el control, mediante la adquisición de otros competidores. Y sin embargo, en esta norma hay una ausencia total, o casi total, digamos, casi total, sobre el problema del control de concentraciones. Tampoco se hace referencia a la colusión algorítmica, a la que hacía referencia primero Joaquín y luego me he referido brevemente en mi intervención. Que una norma sobre competencia no haga referencia a la colusión, que es la manera más evidente de restringir la competencia, y a la adquisición de competidores, de posibles compradores, de posibles competidores, resulta francamente sorprendente. Y la razón es la base jurídica empleada. Por un camino, el camino elegido, la Comisión cuenta con la regla de la mayoría de los estados. Si quisiera realmente modificar la política de competencia, necesitaría la regla de la unanimidad. Y yo creo que ese es un camino que la comisaria pretende evitar. No encuentro otra explicación. Por otra parte, las conductas prohibidas o impuestas, porque los artículos 5 y 6 es una lista de do's and don'ts un tanto heterogénea, pues incluye una lista de conductas que han sido tratadas en casos sobre abuso de posición dominante, pero que en la mayoría de los casos todavía no está resuelto. Muchas veces no se ha pronunciado el Tribunal de Justicia para decir esto restringe la competencia o esto no restringe la competencia. Pero incluso en el supuesto de que fueran conductas restrictivas de la competencia, eso sería así porque son realizadas por una empresa que tiene una posición dominante, requisito que no se exige en la Digital Markets Act, y además que restringen la competencia a la vista de las circunstancias del caso concreto. Y por el contrario, en la Digital Markets Act se hace una lista aplicable con independencia de las circunstancias del caso concreto, con independencia del poder de mercado del denominado gatekeeper. Y además, por si eso fuera poco, y para abundar en mi sospecha de que no se pretende proteger la libre competencia, tampoco ni siquiera se permite a la empresa aportar prueba en sentido contrario. Bueno, muy bien, yo me calificas como gatekeeper, tengo que cumplir todas estas obligaciones que no tienen sentido en según qué modelos de negocio o en según qué sectores o para según qué plataformas, pero bueno, se aplican como un todo, una camisa de fuerza única para todo el mundo, pero además no se les permite demostrar que en el caso concreto la conducta que se les impone o que se les prohíbe no restringe la competencia, no produce efectos perjudiciales ni para los consumidores ni para la competencia. Por lo tanto, yo creo que la finalidad no es proteger la competencia, la finalidad es otra, habla de fairness y pugnabilidad de los mercados, pero bueno, esos son criterios o conceptos tan vagos que en realidad se traducen en la atribución a la Comisión de un ámbito de discrecionalidad, en mi opinión, exorbitante, para decidir qué pueden hacer las empresas, qué empresas están obligadas a hacer. Y la prueba además, de que no se trata de normas de competencia, es que las autoridades de competencia no van a estar, por lo menos de acuerdo con el texto publicado hasta ahora, no van a estar facultados para aplicar la Digital Markets Act. Y esa es una de las quejas que están ahora haciendo las autoridades de competencia. Oye, nosotros también queremos aplicar. Bueno, nada más. Muy bien. Antonio, muchísimas gracias. Bueno, pues dejamos aquí este interesante debate sobre economía digital y competencia, protección del consumidor, datos, y damos las gracias a todos los ponentes y vamos a hacer una breve pausa para almorzar y nos vemos esta tarde. Muchas gracias.
Un par de cosas a los que estáis aquí y sobre todo también a los que nos siguen online. Bueno, primero agradecer, ha sido un panel espléndido, el de esta mañana el primero también, la conferencia de Marcos. La verdad es que en la organización estamos...